Un joven y su cuarto de milla perdidos en la tormenta. El viento aullaba con furia, la lluvia azotaba como agujas de hielo, la oscuridad los envolvía. Nadie sabía dónde estaban, ni si lograrían salir con vida. Pero lo que ocurrió esa noche fue algo que nadie podría haber previsto. El sol matinal teñía el cielo de tonos ámbar y rosados cuando Samuel ajustó las riendas de Centella. Su cuarto de milla alazán resopló con impaciencia, golpeando el suelo con una de sus patas delanteras. Sabía lo que venía. Velocidad, adrenalina, libertad. «Tranquilo, amigo», susurró Samuel, acariciándole el cuello. «Hoy nos toca superar nuestro mejor tiempo». El rancho de su abuelo, ubicado en las afueras de Chihuahua, se extendía ante ellos como un mar dorado de pastizales. La pista de entrenamiento era solo un tramo de tierra bien nivelado, con unos cuantos barriles dispersos. Nada lujoso, pero suficiente para un chico con grandes sueños. Samuel no quería solo cabalgar, quería competir. Desde niño, había visto carreras de cuarto de milla en las ferias ganaderas, soñando con el día en que él y Centella cruzarían la meta en primer lugar. Pero la realidad no era tan sencilla. Ajustó su postura y dio la señal. ¡Vamos! Como un relámpago, Centella se impulsó hacia adelante, sus músculos tensándose con cada zancada. El aire le cortaba el rostro a Samuel mientras se inclinaba ligeramente, buscando reducir la resistencia. Sentía la conexión con su caballo en cada movimiento, en cada latido. Pero entonces, en el último giro, algo falló. Centella tropezó levemente, desestabilizando a Samuel. No era una caída, pero el error les costó segundos valiosos. Frenaron en seco al final del recorrido, el polvo aún suspendido en el aire. «Otra vez», murmuró Samuel, molesto consigo mismo. Desde la cerca del corral, una voz rasposa lo interrumpió. «No es el tiempo lo que importa, muchacho, es la confianza». Samuel giró y vio a su abuelo, don Rogelio, con su inseparable sombrero de ala ancha y una mirada sabia que lo atravesaba. «Sé que podemos ser más rápidos», replicó Samuel bajando de un salto, «pero cometí un error en la curva». El anciano se acercó con paso tranquilo. «No fue solo tu error». Centella se tensó antes de girar. «¿Lo sentiste?» Samuel frunció el ceño. Lo había notado, pero lo atribuyó a un descuido propio. «Tal vez los caballos sienten lo que tú sientes», dijo su abuelo, apoyando una mano en el lomo de Centella. «Si dudas, él duda. Si tienes miedo, él lo tendrá». Samuel miró a su caballo. Centella no era solo un animal, era su compañero. Y aunque no podía hablar, su lenguaje estaba en sus movimientos, en su respiración, en la forma en que lo miraba con esos ojos oscuros e inteligentes. «Inténtalo de nuevo, pero esta vez confía», aconsejó su abuelo. Samuel tomó aire y montó de nuevo. Sintió el calor del sol en su espalda, el ritmo pausado de la respiración de Centella. Cerró los ojos por un segundo y cuando los abrió, sonrió. «Ahora sí, amigo, a darlo todo». El caballo arrancó con más potencia que antes. Esta vez, en la curva crítica, Samuel no dudó. Y Centella tampoco. Cruzaron la línea imaginaria al final del recorrido y Samuel soltó un grito de triunfo. «¡Eso es!» Su abuelo asintió con satisfacción. «¿Ves la diferencia?» Samuel sonrió, acariciando a Centella. «La sentí». Pero esa felicidad duró poco. Un tono de llamada interrumpió la mañana, y el rostro de su abuelo se tornó serio al contestar. Sí, un silencio. Luego, un susurro tembloroso. «Voy para allá». Colgó y miró a Samuel con gravedad. «Es tu mamá. Tu abuelo tuvo un derrame cerebral». El mundo de Samuel se detuvo. «¿Qué? ¿Está bien?» «Lo llevaron al hospital en la ciudad», respondió don Rogelio con la voz apagada. «Tenemos que irnos ahora». Samuel sintió un nudo en la garganta. Miró a Centella como si su caballo pudiera darle respuestas.
La tormenta que estaba por cambiar su vida no era solo la que se avecinaba en el cielo. El aire aún olía a tierra removida y sudor de caballo cuando Samuel bajó de Centella. Pero el nudo en su estómago no tenía nada que ver con el entrenamiento. ¿Cómo que un derrame cerebral?, preguntó con la voz entrecortada. Su abuelo don Rogelio miró el teléfono en su mano como si aún no procesara lo que acababa de escuchar. Tu mamá llamó. Lo llevaron al hospital en la ciudad. Está en terapia intensiva. Las palabras resonaron como un trueno en su cabeza. Su abuelo, el hombre más fuerte que conocía, el que siempre tenía respuestas, ahora se veía más frágil que nunca. Voy por la camioneta, dijo Samuel moviéndose instintivamente. Pero su abuelo negó con la cabeza. No podemos irnos los dos. Alguien tiene que quedarse a cuidar el rancho. «¡Pero es mi abuelo!», protestó Samuel, sintiendo la rabia y la impotencia subirle por la garganta. «Y también es mío», replicó don Rogelio con una mirada firme. «Escúchame, muchacho. Los animales dependen de nosotros. Si nos vamos, nadie los alimentará, nadie revisará los potreros. No podemos dejar todo botado». Samuel apretó los puños. Era injusto. Por supuesto que quería estar en el hospital, pero sabía que su abuelo tenía razón. ¿Y mi mamá? ¿Ella está allá? Don Rogelio vaciló un instante antes de responder. No puede salir del trabajo hasta mañana. Dijo que hará lo posible, pero... Samuel se llevó las manos a la cabeza. La ciudad estaba a más de 2 horas en carretera y su madre atrapada en un turno de hospital sin poder moverse. Su abuelo apenas podía manejar con su artritis y él estaba atado al rancho. Miró a su alrededor. El sol del mediodía brillaba sobre los potreros. Las vacas pastaban con calma. Los caballos bebían agua en los bebederos. El mundo seguía su curso, como si nada hubiera pasado. Pero para él, todo había cambiado en un instante. «Entonces iré yo», soltó de golpe. Don Rogelio lo miró con el ceño fruncido. «¿Cómo?». Samuel tragó saliva. Su plan ya se estaba formando en su mente. «Centella es rápido. Puedo llegar antes de que cierren la carretera por la tormenta». Su abuelo lo miró como si estuviera loco. «¿Estás oyéndote, chamaco? No es un paseo. Es una tormenta. Si te pierdes en el monte, nadie podrá encontrarte hasta mañana». «No voy a perderme», insistió Samuel. «Conozco el camino». «Conoces el camino cuando hay sol», replicó su abuelo, su voz grave. «Pero de noche, con lluvia y lodo, es otra historia». Samuel sintió una punzada de duda. Su abuelo tenía razón, pero la desesperación era más fuerte. «No puedo quedarme aquí sin hacer nada». «No es hacer nada», gruñó don Rogelio. «Es ser responsable». Samuel desvió la mirada. Ser responsable. Eso significaba quedarse en el rancho mientras su abuelo luchaba por su vida en un hospital. Apretó los dientes y miró a Centella, que lo observaba con esos ojos oscuros e inteligentes. Siempre había confiado en su caballo. Siempre. «Voy a ir», afirmó con una determinación renovada. «Si no me voy ahora, la tormenta lo hará imposible». Don Rogelio exhaló con frustración. «Eres igualito a tu abuelo, terco como una mula». Pero no discutió más. «Si vas a hacerlo, lleva esto». Sacó un impermeable grueso del cobertizo y se lo entregó. «Y no te separes del camino principal». Samuel asintió, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con el viento. Ajustó la silla de montar, se subió a Centella y sujetó las riendas con firmeza. «Nos vemos pronto, abuelo», pero en el fondo sintió que esta travesía sería todo menos sencilla. El viento frío se levantó cuando Samuel ajustó las riendas de Centella. El cielo, que por la mañana había sido un lienzo despejado, ahora se cubría con nubes oscuras que se arremolinaban como una advertencia. «No me gusta esto», murmuró don Rogelio, con la vista fija en el horizonte. Samuel se acomodó en la silla de montar.
Sabía que su abuelo aún dudaba de su decisión, pero no había vuelta atrás. «Tengo que hacerlo». Don Rogelio frunció el ceño y soltó un bufido. «Si vas a ser terco, al menos sé inteligente. Lleva esto». Le extendió una linterna de mano y un lazo bien enrollado. «No pienses que eres más fuerte que la naturaleza», advirtió. «Si la tormenta se pone fea, no sigas avanzando a lo loco. Encuentra refugio y espera». Samuel asintió, aunque en su mente no había espacio para detenerse. No podía esperar, no mientras su abuelo estaba en un hospital solo. Puso una mano sobre el cuello de Centella. «Vamos, amigo, es ahora o nunca». El caballo resopló y avanzó con paso firme, alejándose del rancho. Samuel no miró atrás. La primera hora de camino fue tranquila, demasiado tranquila. Samuel mantenía la vista en el sendero de tierra que serpenteaba entre colinas y matorrales secos. Sabía que si mantenía el ritmo, podría llegar al pueblo en menos de 2 horas. Pero entonces un sonido lo hizo detenerse. A lo lejos, el rugido de un motor se acercaba rápidamente. Samuel giró la cabeza y vio una vieja camioneta levantando polvo por el camino. Al notar que se dirigía hacia él, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El vehículo frenó bruscamente a su lado y un hombre de rostro curtido por el sol bajó la ventanilla. «¿A dónde vas con tanta prisa, chamaco?». Samuel reconoció al hombre. Era Rubén Medina, un ranchero de la zona que tenía fama de ser tan áspero como el desierto mismo. «Voy al pueblo. Mi abuelo está en el hospital», respondió sin rodeos. Rubén chasqueó la lengua y negó con la cabeza. «No llegarás. Van a cerrar el paso en la barranca por la tormenta». Samuel sintió que el estómago se le hundía. «¿Qué?» «Viene un aguacero feo», continuó Rubén, mirando el cielo. «La carretera ya está mala, y con la lluvia se vuelve un lodazal. Nadie pasará por ahí en un rato». Samuel miró hacia adelante, con la mandíbula tensa. «Tengo que intentarlo». Rubén soltó un suspiro pesado. «Mira, si sigues este camino, tal vez llegues antes de que cierren el paso, pero no te detengas». Samuel asintió con determinación. «Gracias, don Rubén». El hombre lo observó por un momento más, con el ceño fruncido, y luego aceleró, perdiéndose en la polvareda. Samuel tragó saliva y miró a Centella. «Parece que tendremos que correr, amigo». El caballo resopló como si entendiera. El viento se levantó con más fuerza. Samuel sintió la presión en el pecho mientras apretaba las riendas y daba la orden. «¡Vamos!». Centella respondió con un galope potente, sus cascos golpeando el suelo con ritmo firme. La adrenalina corría por sus venas. La tormenta no lo detendría, pero entonces un relámpago iluminó el cielo y la primera gota de lluvia cayó sobre su mano. La tormenta había llegado y él estaba en medio de ella. El viento rugía como una bestia enfurecida, arrastrando la lluvia en ráfagas heladas que golpeaban el rostro de Samuel. Cada gota se sentía como un alfiler clavándose en su piel. Centella avanzaba con esfuerzo, sus cascos hundiéndose en el lodo espeso. La tierra, antes firme, ahora se había convertido en una trampa resbaladiza. Samuel se inclinó sobre el cuello del caballo, tratando de mantener el equilibrio. «Aguanta, amigo. Ya falta poco». Pero sabía que era mentira. El camino había desaparecido. La lluvia era tan densa que apenas podía ver unos metros adelante. Todo era sombras y agua. El terror empezó a crecer en su pecho. Había subestimado la tormenta. Un trueno retumbó con una fuerza brutal, sacudiendo el suelo bajo ellos. Centella se estremeció y relinchó, dando un salto nervioso. Samuel apretó las riendas con más fuerza. «Tranquilo, tranquilo, estoy contigo». Pero ni él mismo creía sus palabras. El agua corría por la tierra, formando pequeños riachuelos de lodo que hacían cada paso más peligroso. Samuel trató de orientarse, pero todo a su alrededor era un torbellino de oscuridad y lluvia. Un nudo le apretó el estómago. «No puede ser».
Se había perdido. El miedo se convirtió en un golpe seco en su pecho. Sabía lo que significaba perderse en una tormenta así. Podría seguir avanzando en la dirección equivocada durante horas, podría caer en una zanja, quedar atrapado en el barro o algo peor. Pero quedarse quieto tampoco era una opción. Respiró hondo, tratando de pensar con claridad. Centella, susurró, como si su caballo pudiera darle una respuesta. Y, de algún modo, la tuvo. Centella alzó la cabeza, sus orejas girando en diferentes direcciones. Samuel sintió la tensión en su cuerpo, como si estuviera analizando algo que él no podía ver. Los caballos no se pierden como los humanos. Ellos sienten el camino. Samuel soltó las riendas un poco. «Llévame». Era una locura, pero confiar en Centella era lo único que le quedaba. El caballo resopló y avanzó con decisión, evitando las zonas más fangosas, buscando terreno firme. Samuel se dejó guiar, aferrándose con fuerza. Cada trueno le hacía pensar que en cualquier momento Centella podría entrar en pánico y desbocarse, pero no lo hizo. Paso a paso, avanzaban en la oscuridad, hasta que de pronto el terreno descendió bruscamente. Centella se detuvo en seco. Samuel casi se va de bruces hacia adelante. ¿Qué pasa? La linterna que llevaba en el pecho apenas iluminaba unos metros, pero lo que vio lo hizo jadear. Frente a ellos, la tierra había cedido. Un enorme barranco se abría en medio del camino. Un paso más y habrían caído al vacío. Samuel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Si Centella no se hubiera detenido, no quiso pensarlo. El corazón le martilleaba en el pecho. Las gotas de lluvia resbalaban por su rostro, pero ahora no sabía si era agua o sudor frío. Tragó saliva y acarició el cuello de su caballo. «Nos salvaste, amigo», pero seguían perdidos. Y ahora había una nueva pregunta en su mente. Si el camino estaba bloqueado, ¿cómo iban a salir de ahí? La tormenta no les daría tregua, y el verdadero peligro aún no había llegado. El rugido del trueno fue tan violento que Samuel lo sintió en el pecho, como si el cielo mismo se estuviera partiendo en dos. Centella relinchó con desesperación, sus músculos tensándose bajo la lluvia. Antes de que Samuel pudiera reaccionar, el caballo se encabritó, levantando las patas delanteras en el aire. «¡No, Centella! ¡Tranquilo!», gritó, aferrándose a las riendas con todas sus fuerzas. Pero el miedo había ganado la batalla. Centella se sacudió bruscamente y Samuel perdió el equilibrio. El mundo giró en un torbellino de agua y oscuridad. Sintió el golpe seco cuando su cuerpo chocó contra el suelo lodoso y el aire le escapó de los pulmones. El dolor se disparó por su costado y un instante después, el sonido de cascos golpeando la tierra se desvaneció en la distancia. Samuel parpadeó, aturdido, tratando de recuperar el aliento. El frío de la lluvia le mordía la piel. El sabor metálico de la sangre le llenó la boca. Y entonces, la realidad lo golpeó como otro trueno. Centella se había ido. Samuel se incorporó con dificultad, sintiendo una punzada aguda en el costado. Se llevó la mano a las costillas y reprimió un gemido. Algo estaba mal. Probablemente un golpe fuerte, tal vez una fisura. La linterna seguía atada a su pecho, aunque la luz era tenue. La levantó con una mano temblorosa y la dirigió hacia la negrura. Nada, solo el sonido de la lluvia golpeando la tierra y el viento ululando entre los árboles. «Centella». Su voz apenas fue un susurro. No hubo respuesta. El miedo lo invadió de golpe, más crudo que nunca. No solo estaba perdido, ahora estaba solo. Samuel trató de pensar. No podía quedarse allí. La tormenta no pararía, y con el frío y la herida en su costado, su cuerpo no resistiría mucho tiempo. Miró a su alrededor, pero la oscuridad lo envolvía todo. ¿Hacia dónde ir? Su mente gritaba que siguiera corriendo en la dirección en la que Centella había desaparecido, pero su instinto le decía que si lo hacía, terminaría peor.
cerró los ojos y respiró hondo, ignorando el dolor. Su abuelo siempre decía que cuando uno está perdido, lo peor que puede hacer es entrar en pánico. Detente, piensa, escucha, escucha. Samuel aguzó los oídos tratando de filtrar el estruendo de la tormenta, y entonces lo oyó. Lejos, casi imperceptible, un relincho. El corazón de Samuel dio un vuelco. Centella seguía cerca. Se obligó a ponerse de pie, tambaleándose. Cada paso le costaba un esfuerzo enorme, pero el miedo a quedarse varado era más fuerte. Siguió avanzando, guiándose por el sonido. «¡Centella!», gritó con la poca voz que le quedaba. Otro relincho, pero esta vez algo en el tono lo hizo detenerse. No era un sonido de calma, era un llamado de auxilio. Samuel sintió un nuevo escalofrío, pero no por el frío. Si Centella estaba atrapado o herido, no podía perderlo. Ignoró el dolor y empezó a correr. Aún no sabía lo que iba a encontrar, pero lo que estaba por ver cambiaría todo. El relincho de Centella se apagó en la distancia, arrastrado por el viento y la lluvia. Samuel avanzaba con pasos torpes, con el lodo pegándose a sus botas y el frío entumeciéndole los huesos. Su costado latía con cada movimiento, pero no podía detenerse. «Solo un poco más», murmuró, aunque la voz se le quebraba. Cada vez que creía ver algo entre la oscuridad, la tormenta lo devoraba. Pero entonces, un destello lo hizo detenerse en seco. Luces. Por un momento, el alivio le recorrió el cuerpo como un fuego cálido. ¿Sería una casa? ¿Un vehículo? ¿Alguien que pudiera ayudarlo? Samuel se limpió el agua de los ojos y avanzó más rápido. Si alguien tenía un radio o un teléfono, podría pedir ayuda. Pero a medida que se acercaba, algo empezó a sentirse extraño. Las luces no eran de una casa. Eran faros de camionetas, 2, tal vez 3. Y junto a ellas, la silueta de un remolque para ganado. El alivio en el pecho de Samuel se convirtió en un nudo de inquietud. Algo no encajaba. Se agachó detrás de unos arbustos y entrecerró los ojos, tratando de ver mejor. Entonces lo vio, y el miedo le recorrió la espalda como un escalofrío helado. Cerca del remolque, 3 hombres vestidos con impermeables oscuros movían a varios caballos dentro del transporte. Samuel sintió su corazón acelerarse. Eran demasiados caballos. Algunos estaban nerviosos, moviendo las patas con ansiedad, sus ojos reflejando los faros de las camionetas. Y entre ellos, Samuel contuvo el aliento. Era Centella. Su pelaje alazán, empapado y cubierto de lodo, destacaba entre los demás. 2 de los hombres jalaban con fuerza de sus riendas, tratando de subirlo al remolque. Pero Centella se resistía, pateando y sacudiendo la cabeza. Samuel apretó los puños. Esto no era una simple transacción de ganado. Eran ladrones, cuatreros. Su abuelo le había contado historias sobre ellos. Hombres que robaban caballos y ganado en las tormentas, aprovechando la confusión para llevárselos sin dejar rastro. Y ahora Centella era su siguiente víctima. Samuel sintió la adrenalina recorrerle el cuerpo. Tenía que hacer algo, pero estaba solo, herido, sin un arma y en completa desventaja. ¿Qué podía hacer contra 3 hombres armados? Miró a Centella, que seguía luchando. Si no actuaba ahora... El rugido del motor de una de las camionetas lo sacudió. Estaban a punto de irse. Samuel tragó saliva, su mente corriendo a 1000 por hora. No podía enfrentarlos directamente, pero quizás había otra manera. Su mirada se desvió a los otros caballos. Si los liberaba, un trueno iluminó el cielo y Samuel tomó una decisión. Podía huir o podía luchar, y él no iba a dejar a Centella en manos de esos malditos. Se preparó para moverse, sin saber que su vida estaba a punto de correr un peligro mucho mayor. El viento ululaba entre los árboles, arrastrando la lluvia como un velo fantasmal. Samuel se mantenía agachado entre la maleza, con los puños apretados y el corazón golpeándole el pecho.
Los hombres seguían forcejeando con Centella, tratando de subirlo al remolque. El caballo se resistía con todo su instinto salvaje, pateando y lanzando mordiscos al aire. Pero los ladrones eran pacientes. Sabían que el cansancio tarde o temprano lo doblegaría. Samuel sintió un ardor en la garganta. No podía quedarse quieto, pero antes de que pudiera moverse, una voz áspera le heló la sangre. «Ya cálmense con ese animal. Si no entra a la buena, lo va a hacer a la mala». Samuel entrecerró los ojos y vio a un hombre alto y robusto bajarse de una de las camionetas. El líder. Se notaba por la manera en que los otros se callaron en cuanto habló. Llevaba un impermeable negro y botas de cuero, y en su cinturón una pistola. Samuel tragó saliva. Si lo descubrían, no habría discusión, no habría advertencia, solo un disparo en la tormenta. El líder caminó despacio hasta el remolque, observando a los caballos con una sonrisa satisfecha. «No estuvo mal la cacería de esta noche», dijo, chasqueando la lengua. «Estos caballos nos van a pagar muy bien». «¿A quién se los vamos a vender?», preguntó uno de los hombres. El líder se inclinó sobre uno de los caballos y le revisó los dientes, como quien evalúa una mercancía. «Mañana en la madrugada los movemos a la frontera», respondió. «Hay un comprador que paga en dólares, no hace preguntas, solo quiere buenos caballos». Samuel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Los iban a vender, no solo a Centella, sino a todos los caballos que habían robado. Y si los pasaban a otro país, recuperarlos sería imposible. Su corazón latía con rabia contenida. Esos caballos tenían dueños, familias, eran animales que habían crecido con personas que los amaban. Y estos hombres los trataban como si fueran simples objetos. «Mañana mismo», continuó el líder, «nos largamos de aquí. Con la tormenta, nadie se dará cuenta de nada». Samuel cerró los ojos un instante. No podía dejar que se fueran. Pero, ¿qué podía hacer él solo? Uno de los hombres volvió a intentar subir a Centella al remolque. «Este está terco», gruñó. «¿Qué hacemos si no entra?» El líder lo miró con indiferencia. «Si no sirve para montar, sirve para carne». Samuel sintió que el mundo se detenía. No iba a permitirlo. Centella no era solo un caballo, era su amigo, era su compañero, y nadie iba a ponerle una mano encima. Samuel apretó la mandíbula. Sabía que si actuaba mal, no solo perdería a Centella, sino que podría perder la vida. Pero si se quedaba quieto, lo perdería de todas formas. Respiró hondo y analizó la situación. Había 3 hombres, un líder armado, un remolque lleno de caballos aterrados, y él, un chico empapado, herido, solo, pero tenía una ventaja. Nadie sabía que estaba ahí, y eso significaba que aún tenía una oportunidad. Centella había peleado por su libertad. Ahora le tocaba a él. Samuel miró alrededor buscando algo que pudiera usar, y entonces su mirada se posó en la cuerda enrollada en su cinturón. Un plan comenzó a formarse en su cabeza. No iba a enfrentarlos de frente. Iba a sembrar el caos, y cuando todo fuera un desastre, él y Centella desaparecerían. Tomó aire y se preparó. La pelea apenas comenzaba. Samuel se quedó inmóvil en la maleza, con la respiración contenida. Sabía que no tenía oportunidad si intentaba enfrentarse a los ladrones cara a cara. Pero si jugaba bien sus cartas, podría hacer que ellos mismos perdieran el control de la situación. Sus ojos recorrieron la escena. 3 hombres. 2 de ellos estaban ocupados con Centella, intentando meterlo al remolque. El líder estaba revisando otros caballos sin prestar demasiada atención. Las camionetas seguían encendidas, con los motores rugiendo bajo la lluvia. Y el remolque... Samuel lo miró con más atención. La compuerta trasera estaba asegurada con una simple traba de metal. Si lograba abrirla, los caballos saldrían en estampida. El caos sería su mejor arma. Samuel se acomodó en la tierra, sintiendo cómo el lodo empapaba su ropa. Tenía que moverse rápido.
El trueno iluminó el cielo y usó ese instante para cambiar de posición, arrastrándose como un animal salvaje. Un paso más, otro. Cada movimiento era una pequeña victoria. Llegó hasta la parte trasera del remolque y se pegó a la estructura de metal. Podía oír la respiración agitada de los caballos. Sus dedos temblorosos encontraron la traba. No era complicada, pero haría ruido al abrirse. Tendría solo un instante para actuar. Esperó. Uno de los hombres gruñó con frustración. «Este condenado animal no se deja». Samuel se arriesgó a asomarse un poco. Centella seguía resistiéndose, con los músculos tensos y los ojos encendidos de miedo y furia. Los ladrones estaban demasiado concentrados en someterlo. Era ahora o nunca. Samuel sujetó la traba con ambas manos y la jaló de un golpe. El chirrido del metal fue ahogado por un trueno ensordecedor. La puerta del remolque se abrió de golpe. Por un segundo, nada pasó. Y luego, un caballo salió disparado. Otro lo siguió, y otro más. En un abrir y cerrar de ojos, el interior del remolque se convirtió en un torbellino de relinchos y pezuñas, golpeando el suelo. «¿Qué carajos?», gritó uno de los hombres. El pánico se apoderó del grupo. Los caballos, asustados y desorientados, corrieron en todas direcciones. Las camionetas vibraron cuando uno de ellos chocó contra el costado, pataleando en un intento de huir. Los ladrones intentaron reaccionar, pero era imposible controlarlos a todos al mismo tiempo. Samuel no esperó para ver más. Se escabulló entre los cuerpos en movimiento, esquivando cascos y patas que salpicaban lodo. Su único objetivo era Centella. El caballo aún forcejeaba con la cuerda amarrada a su hocico. Samuel corrió hacia él sin pensar, con el corazón martillándole en el pecho. «Centella». El caballo giró la cabeza hacia él. En un segundo, todo pareció detenerse. Samuel vio en sus ojos el mismo miedo que él sentía, pero también la misma determinación. Con dedos temblorosos, desató la cuerda de un tirón y la arrojó al suelo. «Vamos, amigo, tenemos que salir de aquí». Centella no necesitó más indicaciones. Se giró y empujó con fuerza, derribando a uno de los hombres que intentaba alcanzarlo. Samuel saltó a su lomo sin siquiera pensarlo, y entonces la voz del líder tronó entre el caos. «¡Deténganlos!». Los disparos rompieron la noche. Samuel se inclinó sobre el cuello de Centella y gritó: «¡Corre!». El caballo respondió con un bramido y salió disparado entre la tormenta. Detrás de ellos, las balas cortaban la lluvia. Los ladrones no iban a dejarlo escapar tan fácilmente, pero Samuel tampoco iba a detenerse. No ahora, no después de haber recuperado a Centella. El destino de ambos dependía de la siguiente decisión, y él estaba listo para luchar. El trueno retumbó sobre sus cabezas cuando Centella se lanzó hacia adelante, abriéndose paso entre la tormenta. Samuel se aferró a la crin, con el viento y la lluvia azotándole el rostro. Pero entonces, un grito desgarró el caos. «¡Ahí está el mocoso!». Samuel giró la cabeza justo a tiempo para ver a uno de los hombres levantar un rifle, un disparo. El estruendo fue ensordecedor. El proyectil impactó en el lodo a centímetros de Centella. El caballo soltó un relincho de terror y redobló el paso, saltando entre la maleza como un rayo. Samuel sintió que el miedo le atenazaba la garganta, pero no podía dejar que lo dominara. Tenían que seguir. Detrás de ellos, las camionetas rugieron con furia. «¡No lo dejen escapar!», rugió el líder. Los motores aceleraron y los faros cortaron la oscuridad como cuchillas blancas. La persecución había comenzado. Samuel podía escuchar los neumáticos resbalando en el lodo, el rugido de los motores y los gritos de los hombres que los perseguían. Cada latido en su pecho era un eco de los cascos de Centella golpeando el suelo en un ritmo frenético. Sabía que en una carretera nunca podrían ganar. Pero esto no era una carretera, era campo abierto, y ahí Centella tenía la ventaja. «¡Vamos, amigo, más rápido!».
le susurró al oído. El caballo respondió como si entendiera. Sus músculos se tensaron y su velocidad aumentó. Pero los ladrones no se daban por vencidos. Uno de los vehículos los flanqueó por la derecha, cortándoles el paso. Samuel vio la silueta de un hombre sacando un arma por la ventanilla. El cañón brilló bajo los relámpagos, el dedo en el gatillo. Samuel actuó por instinto, tiró de las riendas y Centella giró bruscamente a la izquierda, casi deslizándose en el lodo. El disparo pasó de largo, perdiéndose en la noche. El hombre maldijo y recargó el arma. No les daría otra oportunidad. Samuel miró al frente buscando desesperadamente un camino de escape, pero lo que vio hizo que la sangre se le helara. El barranco, el mismo que había encontrado antes, la tierra húmeda y resbaladiza, caía en un abismo oscuro. No tenían otra opción. O los atrapaban o tomaban el riesgo. «No te detengas, Centella». El caballo no dudó. Como si supiera lo que su jinete planeaba, se lanzó hacia el borde del barranco. Samuel sintió como su estómago se encogía. Un segundo de caída libre, el viento rugiendo en sus oídos. Y luego, el impacto. El agua los envolvió en un abrazo helado. Samuel perdió el control. Todo se volvió oscuridad, silencio, frío, y después, nada. El impacto contra el agua fue como un puñetazo helado en el pecho. Samuel se hundió en la oscuridad, con el rugido de la tormenta amortiguado por el peso líquido que lo arrastraba hacia abajo. Por un momento no supo dónde estaba. No supo si su cuerpo aún le respondía. Luego, el instinto de supervivencia estalló en su cabeza. Pataleó con todas sus fuerzas, buscando la superficie. Emergió con un jadeo desesperado, tosiendo agua y parpadeando contra la lluvia que seguía cayendo a plomo. «Centella», balbuceó, girando la cabeza en todas direcciones. Y entonces lo vio. A unos metros, su caballo nadaba con esfuerzo, las orejas pegadas al cráneo y los ojos muy abiertos por el pánico. Samuel tragó saliva y empezó a moverse. Cada músculo de su cuerpo dolía, pero no iba a dejar a Centella solo. Con un esfuerzo titánico, alcanzó al caballo y se agarró de su crin. «Vamos, amigo, salgamos de aquí». Centella pateó el agua con fuerza, avanzando lentamente hasta la orilla. Cuando al fin tocaron tierra firme, Samuel se dejó caer sobre el lodo, respirando agitadamente. Lo habían logrado, pero aún no estaban a salvo. Samuel trató de ponerse de pie, pero su cuerpo protestó con un dolor punzante en el costado. Algo no estaba bien. Su mente aún estaba nublada cuando un estruendo retumbó en la noche. Otro trueno, pero esta vez no solo fue sonido. El suelo comenzó a temblar. Samuel alzó la vista confundido, luego lo entendió. El ganado, los caballos que había liberado en el campamento. Ahora corrían desbocados, cegados por la tormenta y el miedo, y venían directo hacia ellos. Samuel sintió la adrenalina dispararse de nuevo. No tenían tiempo. Miró a Centella. ¡Corre! El caballo relinchó y reaccionó al instante. Samuel apenas tuvo tiempo de saltar sobre su lomo antes de que la estampida los alcanzara. El suelo vibraba con la fuerza de docenas de cascos golpeando la tierra. Las sombras de los animales se desdibujaban entre la lluvia, tropezando unos con otros, desesperados por escapar. Samuel se inclinó sobre el cuello de Centella, sintiendo el viento cortándole la cara. Si caían ahora, serían pisoteados sin remedio. Los disparos quedaron atrás. Las voces de los ladrones se perdieron en el estruendo de la tormenta y el caos del ganado descontrolado. Samuel no sabía hacia dónde iban, solo sabía que no podían detenerse. No ahora, no todavía. Después de lo que parecieron minutos interminables, el estruendo comenzó a disminuir. El ganado se dispersó en diferentes direcciones, la tormenta seguía, pero Samuel y Centella ya no eran presas de nadie. Samuel jaló suavemente las riendas.
El caballo frenó, respirando agitadamente, con su pelaje empapado y lleno de lodo. Samuel levantó la mirada. No había luces, no había caminos, solo oscuridad, lluvia y el sonido lejano del viento ululando entre los árboles. La persecución había terminado, pero ahora estaban completamente solos, perdidos, y Samuel no estaba seguro de cuánto más podrían resistir. «Vamos, amigo», susurró acariciando el cuello de Centella. «Tenemos que encontrar el camino de regreso». Lo que no sabía era que lo peor aún estaba por venir. La tormenta finalmente empezaba a amainar, pero el frío seguía calando hasta los huesos. Samuel se inclinó sobre el cuello de Centella, sintiendo cómo su cuerpo se volvía más pesado con cada minuto que pasaba. Estaba exhausto. Cada músculo le dolía. Sus ropas empapadas se pegaban a su piel como una segunda capa de hielo, y su costado latía con un dolor profundo y persistente. Pero no podían detenerse. Si se quedaban quietos demasiado tiempo, el frío haría el resto. «Solo un poco más, amigo», susurró con voz ronca, aferrándose con fuerza a la crin de Centella. El caballo resopló, también cansado, pero siguió avanzando. Era todo lo que les quedaba, seguir adelante, un paso a la vez. Samuel trató de orientarse, pero la oscuridad seguía envolviéndolo todo. Solo podía confiar en Centella. «Llévame a casa», susurró, casi en un ruego. El caballo pareció entenderlo. A pesar del agotamiento, mantuvo el paso firme, moviéndose como si pudiera ver un camino donde Samuel solo veía sombras. El joven se dejó guiar. Con cada minuto que pasaba, el frío se hacía más insoportable. Su cuerpo comenzó a temblar de manera incontrolable, pero no sabía si era por el miedo o el cansancio extremo. «No te duermas», se dijo a sí mismo en voz baja. «No te duermas». Pero su vista se nublaba, sus párpados pesaban, y justo cuando su mente comenzaba a ceder, un sonido le devolvió la esperanza. A lo lejos, entre la bruma de la tormenta disipándose, Samuel vio una luz. Pequeña, débil, pero ahí estaba. Se incorporó un poco sobre Centella y entrecerró los ojos. No podía ser su imaginación. No podía ser otra alucinación causada por el agotamiento. Era real. Era una fogata. Y donde había una fogata, había gente. «Vamos, Centella, un poco más». El caballo pareció sentir su urgencia porque apuró el paso, tropezando ligeramente en el lodo, pero sin detenerse. Samuel se aferró con las pocas fuerzas que le quedaban. Si llegaban ahí, podrían salvarse. Pero aún no sabían quién los esperaba al otro lado de la tormenta y si realmente estaban a salvo. La luz titilaba en la distancia, su reflejo distorsionado por la bruma de la tormenta que aún se disipaba. Samuel se aferró con lo último de sus fuerzas al cuello de Centella, sus dedos casi entumecidos por el frío. «Sigue, amigo», murmuró, aunque su voz apenas era un susurro. El caballo avanzó con dificultad, sus patas hundiéndose en el lodo, cada paso un esfuerzo titánico. Samuel sentía que su cuerpo ya no le pertenecía. Su visión se oscurecía por momentos. Su mente flotaba entre la consciencia y el desmayo. Pero entonces algo lo hizo reaccionar. Un sonido, un eco entre el viento y la lluvia menguante. Voces. Samuel parpadeó con esfuerzo. Más allá de la fogata, entre la bruma espesa, vio moverse varias sombras. Y luego una figura familiar emergió del horizonte. Don Rogelio. Samuel sintió una oleada de alivio tan intensa que casi se dejó caer del caballo. Su abuelo avanzaba con paso apresurado, un farol en una mano y una escopeta colgada en la espalda. A su lado, 3 vaqueros del rancho vecino cabalgaban con expresiones serias, sus ropas empapadas por la tormenta. «Ahí está, Samuel». La voz ronca de su abuelo atravesó la noche como un trueno. Samuel intentó responder,
pero su garganta estaba seca, su cuerpo demasiado agotado para emitir sonido alguno. Don Rogelio llegó hasta él y con un solo movimiento lo sostuvo antes de que se desplomara. «¡Está helado!», exclamó uno de los vaqueros. «Pero está vivo», susurró su abuelo, su voz quebrándose por primera vez. Samuel sintió cómo lo bajaban con cuidado de centella y lo cubrían con una manta gruesa. El calor lo envolvió de inmediato, pero su mente seguía aturdida. «Lo logramos, abuelo», balbuceó, su voz casi inexistente. Don Rogelio lo miró con una mezcla de orgullo y angustia. «Sí, muchacho, lo lograste». Pero Samuel aún no había terminado. Con un esfuerzo tremendo, tomó la mano de su abuelo y la apretó. «Los ladrones», susurró, «están allá. Querían llevarse a Centella, a todos los caballos». El rostro de don Rogelio se endureció, y entonces la tormenta que azotaba su corazón se convirtió en fuego. «Ya no van a ir a ningún lado, muchacho». Samuel no entendió de inmediato, hasta que escuchó el sonido de cascos acercándose a toda velocidad, y vio más luces recortándose en la oscuridad. No solo su abuelo lo había estado buscando, las autoridades estaban con él, la cacería ahora era al revés, la justicia había llegado. El rancho nunca había parecido tan acogedor como aquella madrugada. Las luces cálidas de la casa iluminaban el camino embarrado, mientras don Rogelio y los vaqueros ayudaban a Samuel a bajar del caballo. Sus piernas temblaban. Su cuerpo estaba agotado, su mente a punto de apagarse. Pero lo único en lo que podía pensar era en Centella. El caballo estaba débil. Respiraba con dificultad, su cuerpo temblaba de frío y agotamiento. Su pelaje, cubierto de lodo seco y sudor, era la prueba de que había dado todo por él. «Centella», susurró Samuel, con la garganta hecha un nudo. «Primero tú, chamaco», ordenó su abuelo con firmeza, sosteniéndolo para que no se desplomara. «El veterinario ya viene». Samuel quiso protestar, pero cuando intentó dar otro paso, sus rodillas cedieron. El mundo se volvió borroso por un instante. Lo siguiente que sintió fue el calor de una manta cubriéndole los hombros y el aroma a café fuerte llenándole los pulmones. Estaba dentro de la casa, envuelto en una mezcla de calor y dolor, pero lo único que quería era saber si su caballo iba a sobrevivir. El sonido de un motor afuera hizo que Samuel intentara levantarse de golpe. «Tranquilo, muchacho», dijo su abuelo, poniéndole una mano en el hombro. Ya llegó el veterinario. Samuel apenas pudo sostenerse en pie cuando salió al corredor. Junto al establo, el doctor Salgado, un hombre mayor con el rostro curtido por los años de trabajo en el campo, revisaba a Centella con expresión seria. Samuel se acercó cojeando. «¿Cómo está?». El veterinario suspiró y se limpió las manos en un trapo. «Está muy deshidratado y agotado», dijo con voz grave. «Tiene algunas heridas superficiales, pero el verdadero problema es el esfuerzo extremo». Samuel sintió un nudo en la garganta. «¿Se pondrá bien?». El doctor lo miró a los ojos con seriedad. «Eso depende de él». Samuel tragó saliva. Nunca había sentido tanto miedo como en ese momento. Podía soportar su propio dolor. Podía vivir con las cicatrices de aquella noche infernal, pero no podía imaginar un mundo sin Centella. Su caballo había dado todo por él. Ahora era su turno de hacer lo mismo. Se acercó a Centella, quien apenas pudo levantar la cabeza cuando sintió su presencia. Samuel le acarició el cuello con suavidad, ignorando el ardor en sus propias manos. «Tienes que luchar, amigo», susurró. «Como siempre lo has hecho». El caballo respiró profundamente y cerró los ojos como si entendiera. El veterinario dio un último vistazo y se volvió hacia don Rogelio. «Haré todo lo posible, pero necesitará cuidados constantes. Si logra pasar las próximas 48 horas, hay esperanza».
Samuel asintió con los ojos ardiendo. No se movería de su lado. Así como Centella había corrido por su vida, él ahora correría por la suya, y haría lo imposible para salvarlo. La madrugada se deslizaba lenta sobre el rancho. Samuel se encontraba sentado en un banco junto al establo, con una manta sobre los hombros y la mirada fija en Centella. El caballo respiraba pesadamente, cubierto con mantas secas y con un suero conectado a su cuello. No había abierto los ojos en horas. El veterinario había dicho que las próximas 48 horas eran cruciales. Samuel no pensaba moverse de su lado, pero en su mente otro pensamiento lo atormentaba. Los ladrones. Sabía quiénes eran, sabía dónde estaban y sabía que si hablaba la policía podría atraparlos, pero también sabía otra cosa: si los delataba, podrían venir por él. Sintió una presencia a su lado. Don Rogelio, con su sombrero bajo y una expresión sombría, se sentó junto a él. Por un momento ninguno de los dos dijo nada. El viejo miraba el horizonte como si en la negrura de la noche pudiera ver todas las respuestas. «Sabes que la policía quiere hablar contigo», dijo al fin con su voz grave. Samuel tragó saliva. «Sí. ¿Y qué vas a decirles?» El joven sintió su pecho apretarse. No respondió de inmediato. Sabía que si denunciaba a los ladrones, ellos sabrían que fue él, y no era gente que perdonara. Pero también sabía lo que pasaría si callaba. Seguirían robando, seguirían destruyendo familias, arrancando a los caballos de sus hogares y vendiéndolos al mejor postor. Y la próxima vez, quizá nadie podría detenerlos. Su abuelo lo miró con atención. «A veces, hacer lo correcto tiene un precio, muchacho». Samuel apretó los puños. No era justo. Él solo quería salvar a Centella, salvarse a sí mismo. No había pedido convertirse en el testigo clave de un crimen, pero ahí estaba. Si callaba todo lo que había sufrido, no serviría de nada. Samuel respiró hondo y tomó su decisión. «Voy a hablar». Don Rogelio asintió lentamente. No le dijo que era valiente, no le dijo que estaba orgulloso, pero en su mirada Samuel lo vio claro. Había hecho lo correcto, y ahora tenía que enfrentar las consecuencias. El sol apenas despuntaba en el horizonte cuando Samuel entró en la casa, sintiendo el cuerpo aún pesado por el cansancio. La noche había sido eterna. Entre el miedo, el dolor y la incertidumbre por Centella, su mente no había encontrado descanso, pero ya no podía esperar más. Era hora de tomar la decisión más difícil de su vida. Su madre estaba en la sala con el teléfono en la mano y el rostro tenso. Había llegado al rancho en la madrugada después de salir del hospital, preocupada tanto por su hijo como por su padre enfermo. Al verlo entrar, se levantó de inmediato. «Samuel, ¿cómo estás?» El joven sintió un nudo en la garganta. Podía ver el miedo en sus ojos, la angustia de una madre que casi pierde a su hijo. Pero también sabía que había algo más importante en juego. Se acercó y habló sin rodeos. «Mamá, quiero denunciar a los ladrones». Su madre parpadeó, sorprendida. «Hijo, ¿estás seguro?» «Sí», afirmó con firmeza. «Sé que es peligroso, pero no puedo callarme». Su madre intercambió una mirada con don Rogelio, quien los observaba en silencio desde su sillón. El viejo suspiró y se levantó con esfuerzo. «Es una decisión que no se toma a la ligera, muchacho», dijo. «Pero si decides hacerlo, te apoyaré». Samuel asintió. Entonces su madre se acercó y tomó sus manos. «Si vamos a hacer esto, lo haremos bien», dijo con voz firme. «Irás conmigo a la policía, daremos tu testimonio y pediremos protección. No voy a permitir que te pase nada». Samuel sintió el calor de su mano y, por primera vez en días, una sensación de alivio. No estaba solo. Un par de horas después, Samuel y su madre llegaron a la estación de policía en el pueblo.
Los agentes los recibieron con gestos serios. Ya habían escuchado sobre los caballos robados y la persecución en la tormenta, pero ahora tenían al testigo clave. Samuel respiró hondo y contó todo. Cómo había encontrado a los ladrones, cómo habían intentado llevarse a Centella y a los demás caballos, cómo los había escuchado hablar de venderlos en la frontera, cómo había logrado escapar y cómo casi lo mataban en el proceso. Cuando terminó, el silencio en la sala era pesado. Uno de los oficiales tomó nota y luego lo miró con atención. «Eres valiente, muchacho», dijo, «y gracias a ti, esos hombres no se saldrán con la suya». Samuel asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad aún en sus hombros. Había hablado. Ahora solo quedaba esperar que la justicia hiciera su parte, y en lo más profundo de su ser, por primera vez en mucho tiempo, sintió que había hecho lo correcto. El sonido del bolígrafo rasgando el papel llenaba la sala de la estación de policía. Samuel observaba a la gente escribir cada detalle de su testimonio, sintiendo la tensión en cada fibra de su cuerpo. Había dicho todo. Cómo los ladrones habían usado la tormenta para robar los caballos. Cómo intentaron venderlos en la frontera. Cómo estuvo a punto de morir escapando de ellos. Ahora solo quedaba esperar la reacción de las autoridades. El oficial que lo entrevistaba levantó la vista y le dirigió una mirada firme. «Muchacho, lo que acabas de hacer no es poca cosa». Samuel tragó saliva. «¿Van a atraparlos?» El agente dejó el bolígrafo sobre la mesa y se cruzó de brazos. «Con la información que nos diste, tenemos suficiente para localizarlos, pero no son cualquier banda de cuatreros, son gente peligrosa». Samuel sintió un escalofrío en la espalda. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que si no hacía nada, ellos seguirían lastimando a más familias. Su madre, sentada a su lado, le apretó la mano con fuerza. «Queremos que esto se haga de la forma más segura posible», dijo ella con firmeza. «No quiero que mi hijo corra peligro». El oficial asintió. «Vamos a proceder con discreción, pero tengan por seguro que no vamos a dejarlos sueltos». Samuel sintió que el aire volvía a sus pulmones. Había dado su testimonio. La justicia estaba en marcha. Cuando salieron de la estación, el sol ya estaba en lo alto del cielo. Era curioso. Después de todo lo que había pasado, después de la tormenta, de la persecución, de la incertidumbre, el mundo seguía girando como si nada. Pero Samuel sabía que algo había cambiado. Esa misma tarde vio patrullas saliendo del pueblo en dirección a la zona donde había encontrado a los ladrones. La cacería había comenzado. Eran ellos ahora quienes tendrían que correr. Samuel se cruzó de brazos, observando las luces rojas y azules desaparecer en la distancia. Ya no había vuelta atrás, pero tampoco lo quería, porque por primera vez en mucho tiempo sintió que el miedo ya no lo controlaba. Ahora solo quedaba esperar el golpe final y asegurarse de que esos hombres pagaran por lo que hicieron. La luna iluminaba débilmente el desierto cuando las patrullas apagaron sus luces y avanzaron en silencio. Los oficiales se movían con sigilo, armas listas, ojos atentos. El rancho abandonado, señalado por Samuel, se alzaba en la oscuridad como una sombra siniestra. Era el escondite de los ladrones, y esta vez no había tormenta para cubrir su escape. Desde un cerro cercano, el comandante de la policía observaba el despliegue con binoculares. «Tenemos confirmación visual», susurró por la radio. 3 camionetas, 2 remolques, hay movimiento dentro. Samuel había dicho la verdad. El grupo seguía allí, confiados en que nadie los encontraría. Pero ahora la trampa estaba tendida. «Entramos en 5 minutos», ordenó el comandante. «Nadie dispara a menos que sea necesario». Los oficiales se posicionaron, rodeando la propiedad. Los motores de las camionetas aún estaban fríos. Los ladrones no tenían idea de lo que se les venía encima.
Dentro del rancho, el líder de la banda se paseaba con calma, tomando café de un termo. «En cuanto amanezca nos largamos», dijo. «Ya tenemos comprador, y la policía ni se imagina que estamos aquí». Uno de sus hombres rió. «¿Y el mocoso?». El líder bufó con desprecio. «Un escuincle con suerte. No va a meterse en más problemas». Pero en ese momento, un estruendo rompió la noche. «¡Policía! ¡Arriba las manos!». Los ladrones apenas tuvieron tiempo de reaccionar. Las puertas fueron derribadas. Los oficiales entraron con rapidez, reduciendo a los hombres antes de que pudieran huir. El líder intentó correr hacia una camioneta, pero un disparo de advertencia hizo que se detuviera en seco. «¡Al suelo!», gritó un oficial. Con el rostro pálido y la mandíbula apretada, el líder supo que todo había terminado. Se arrodilló lentamente, levantando las manos. El desierto se llenó del sonido de esposas cerrándose. La cacería había terminado. Mientras aseguraban a los ladrones, los oficiales abrieron los remolques. Los caballos robados estaban dentro, algunos nerviosos, otros agotados, pero estaban vivos. El comandante habló por radio. «Tenemos a los sospechosos bajo custodia y hemos recuperado los caballos». El mensaje llegó hasta el pueblo, y con él hasta los oídos de Samuel. Cuando escuchó la noticia, cerró los ojos y exhaló profundamente. Se habían hecho justicia, y aunque la batalla no había sido fácil, había valido la pena. La noticia de la captura de los ladrones se esparció rápido por el pueblo. Los rancheros que habían perdido caballos fueron a la estación de policía para identificarlos. Hubo lágrimas de alivio, abrazos y un sentimiento de victoria en el aire. Samuel debería haber sentido lo mismo, pero en el fondo algo le decía que esto aún no había terminado. Todo comenzó con una llamada. Sonó el teléfono de la casa en plena noche. Su madre contestó. «Bueno», silencio. Luego, una voz áspera y distorsionada. «Dile a tu hijo que cierre la boca». Y colgaron. Su madre apretó el teléfono con fuerza, su rostro pálido. Samuel sintió un escalofrío. Sabía que los ladrones no actuaban solos, y aunque los principales habían caído, alguien más seguía afuera. Al día siguiente, encontraron un mensaje clavado en la puerta del establo. «Los caballos no valen una vida, no te metas donde no debes». Su abuelo lo leyó en silencio, arrancó la hoja y la hizo un bollo en su puño. «Cobardes», murmuró con furia contenida. Samuel sintió el peso del miedo en su pecho, pero cuando miró a su abuelo y a su madre, no vio temor en ellos, vio determinación. Vio una familia dispuesta a enfrentar cualquier cosa, y cuando la noticia llegó al pueblo, la comunidad también respondió. Los rancheros, los vaqueros, la gente que conocía a su familia desde siempre, todos se unieron en una sola voz. «No estás solo, Samuel. Hiciste lo correcto. Si alguien se atreve a tocar este rancho, tendrá que enfrentarnos a todos». Samuel nunca había sentido algo así. El miedo seguía allí, pero ahora no lo controlaba, porque entendió algo importante. El valor no era la ausencia de miedo, era enfrentarlo con la frente en alto, y él no iba a retroceder. El sol dorado bañaba los campos del rancho, iluminando la hierba que se mecía suavemente con la brisa. Samuel se apoyó en la cerca, con los brazos cruzados sobre la madera, sintiendo el calor en su piel. Pero su atención estaba en Centella. Después de semanas de recuperación, su cuarto de milla alazán estaba de pie en el corral, con el pelaje reluciente bajo la luz de la mañana. Samuel había estado con él cada día, curando sus heridas, dándole de comer con sus propias manos, hablándole en voz baja cuando parecía que el caballo no tenía fuerzas para continuar. Había momentos en los que dudó si Centella volvería a ser el mismo, pero ahí estaba, de nuevo en casa, de nuevo fuerte, y ahora era el momento de la verdad. Samuel respiró hondo y abrió la puerta del corral. Sostuvo la cuerda con firmeza, pero no jaló.
Es tu decisión, amigo, susurró. Centella resopló, levantando la cabeza con orgullo. Por un instante, parecía estar recordando todo lo que había pasado, las lluvias torrenciales, la persecución, el salto al vacío, la lucha por sobrevivir. Samuel lo soltó. Y entonces Centella se movió, primero con un trote lento, luego más rápido, hasta que de pronto, como si algo en su interior despertara por completo, estiró el cuello y se lanzó en un galope veloz, cruzando el campo como un rayo. Samuel sintió un nudo en la garganta al verlo. Era la imagen más hermosa del mundo, libre, poderoso, invencible. Centella había vuelto, y Samuel supo en ese instante una verdad absoluta. Sin su caballo jamás habría sobrevivido. Centella no era solo un animal, era su compañero de batalla, su hermano, su guerrero. Samuel sonrió cuando el caballo regresó hacia él, respirando agitado, pero con el brillo salvaje en los ojos. Le acarició el cuello con respeto. Sabía que lo lograrías. Centella respondió con un relincho fuerte, como si le estuviera diciendo lo mismo. La tormenta había quedado atrás, el miedo también. Ahora solo quedaba el futuro, y juntos estaban listos para enfrentarlo. El viento le golpeaba el rostro, mientras Centella avanzaba a toda velocidad por los campos abiertos. Samuel se inclinó ligeramente sobre el lomo del caballo, sintiendo la fuerza de cada zancada, el poder de cada respiro. Era un sentimiento indescriptible, libertad, vida. Había pasado semanas esperando este momento, soñando con la sensación de galopar de nuevo sin miedo, sin dolor, sin el peso de la tormenta sobre sus hombros. Y ahora, finalmente, estaba aquí. Mientras cabalgaba, los recuerdos lo golpearon como ráfagas de viento, la lluvia azotando su cuerpo, la desesperación de estar perdido, los disparos detrás de él, el miedo de perder a Centella. El miedo de no regresar, pero lo hizo. Regresó. Y comprendió algo que su abuelo siempre había intentado enseñarle. La valentía no era la ausencia de miedo, era seguir adelante a pesar de él. Era tomar decisiones difíciles cuando todo estaba en juego. Era levantarse una y otra vez, incluso cuando el mundo parecía derrumbarse. Samuel ya no era el mismo muchacho que había cabalgado esa noche de tormenta. Ahora sabía lo que significaba luchar. Ahora sabía lo que significaba sobrevivir. Y más que nada, sabía que estaba listo para lo que viniera. Frenó suavemente a Centella, que relinchó con energía, sus ojos oscuros brillando con intensidad. Samuel le acarició el cuello y sonrió. Lo logramos, amigo. El caballo sacudió la cabeza como si entendiera. El pasado quedaba atrás, el futuro estaba adelante, y aunque no sabía qué vendría después, una cosa era segura: nada volvería a ser igual, y eso estaba bien, porque más allá de la tormenta, la vida apenas comenzaba. Más allá de la tormenta, una historia de valentía y destino. Samuel aprendió que la verdadera valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir adelante cuando todo parece perdido. Sobrevivió a la tormenta, enfrentó la injusticia y luchó por lo que amaba, pero no lo hizo solo. Centella fue más que un caballo. Fue su guía en la oscuridad, su fuerza en la desesperación y su esperanza cuando todo parecía derrumbarse, y juntos lograron lo impensable. La vida, como una tormenta, siempre traerá momentos de caos. Habrá días en los que el miedo intentará detenernos, pero como Samuel y Centella, lo importante no es evitar la tormenta, es aprender a cabalgar a través de ella. ¿Qué habrías hecho en el lugar de Samuel? Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite escucharla. Y dime en los comentarios, ¿tienes algo en tu vida por lo que valga la pena luchar? Suscríbete para más historias como esta. Nos vemos en la próxima aventura.